Conceptos básicos y propiedades mecánicas de los materiales. Conceptos básicos. Las propiedades mecánicas de los materiales son fundamentales para comprender y predecir cómo se comportarán bajo la acción de fuerzas y cargas. Estos atributos determinan la capacidad de un material para deformarse, soportar esfuerzos y, en última instancia, garantizar la seguridad y eficiencia en su aplicación en el mundo real. Relevancia en ingeniería y diseño. Selección de materiales. La comprensión de estas propiedades permite elegir el material adecuado para cada aplicación. Análisis de esfuerzos y deformaciones. Es fundamental en el dimensionamiento de estructuras y componentes, considerando la relación entre cargas aplicadas y respuestas del material. Cuerpos rígidos y cuerpos deformables. Los cuerpos rígidos se asume que no se producen deformaciones bajo la aplicación de fuerzas. Las distancias entre puntos del cuerpo permanecen constantes, utilizados para simplificar análisis en problemas de estática y dinámica. Los cuerpos deformables son aquellos en los que se permite el análisis de la deformación interna al aplicar una fuerza. Se consideran tensiones, esfuerzos y cambios de la geometría. Se estudian mediante la teoría de la elasticidad y plasticidad y permiten identificar zonas de concentración de tensiones y predecir fallas o fracturas. El diagrama de esfuerzo-deformación es una representación gráfica que muestra cómo responde un material cuando se le aplica una fuerza, relacionando la tensión, esfuerzo, que se genera con la deformación que experimenta. En el eje vertical está el esfuerzo. Representa la tensión interna que se desarrolla en el material. Se define como la fuerza aplicada, F, dividida por el área de la sección transversal, A. En el eje horizontal está la deformación. Indica el cambio relativo en la longitud del material. Yo soy Sánchez Medina José Miguel y yo les voy a hablar de las hipótesis básicas en la mecánica de materiales. Estas hipótesis nos sirven como determinar y solucionar un sistema o las dudas que genera estas preguntas. La primera hipótesis es sobre la homogeneidad e isotropía. Se supone que las propiedades de los materiales son iguales en todos sus puntos y que en cada punto, en todas las direcciones, en algunos casos la suposición sobre la isotropía es inaceptable. Por ejemplo, el caso de la madera, cuyas propiedades son esencialmente diferentes a través y a lo largo de sus fibras. Es anisótropa. Esto quiere decir que en algunos puntos la materia no es igual, ya sea que tenga la misma forma o la misma densidad. Sus propiedades de cada material pueden ser distintas. La segunda hipótesis es sobre la continuidad de la materia. En esta hipótesis se supone que la materia llena totalmente el volumen que ocupa. En teoría, si un recipiente contiene tanto material, ese es el total que debe suministrar. La teoría atmosférica, la composición discreta de la materia no se toma en consideración, o sea que vendría siendo que las cargas son estáticas o casi estáticas, es decir, no varían con el tiempo. Otra de las hipótesis habla sobre las pequeñas deformaciones, o mejor conocida como la hipótesis de la rigidez relativa. Se supone que las deformaciones son pequeñas en comparación con las dimensiones del cuerpo deformado. A base de esto, se presiden como diferentes cambios de situación en fuerza exteriores, que quiere decir que al respecto a las partes aisladas del cuerpo durante la deformación se componen las ecuaciones estáticas. Quiere decir que bajo esta hipótesis de pequeños rasgos de formación es que van cambiando las hipótesis y ecuaciones sobre las dudas. La hipótesis de las secciones planas supone o determina que trazando perpendicularmente línea al eje, la barra del proceso es su deformación del material en funciones planas y perpendicularmente al eje en versiones verticales. Estas, al igual que otras hipótesis, permiten resolver gran número de problemas sobre el cálculo de resistencia, rigidez y estática. Los resultados de estos cálculos concuerdan bien como regla general con datos experimentales. La siguiente sería la hipótesis sobre la elasticidad.
perfecta del material, se supone que todos los cuerpos absolutos elásticos practican los cuerpos reales. Pueden ser considerados elásticos solamente hasta cierto valor, valores de carga o estiramiento, ya que necesariamente se tiene que tomar en consideración utilizando la fórmula de resistencia de materiales para determinar si qué tanto se puede estirar y alargar. Otra de las hipótesis sobre la dependencia lineal entre las deformaciones y las cargas, considerando que la mayoría de las deformaciones de los materiales validan la ley de Hooke, que establece que dependiendo de proporcionalmente directa entre las deformaciones y cargas, como consecuencias en la hipótesis sobre las pequeñeces de las deformaciones y esfuerzos durante la solución de la mayoría de los problemas de resistencia de materiales. Es aplicada a principios de suposición principalmente independientes de acción y acción de las fuerzas. Después, la ley de Hooke en esto mismo establece que la deformación sufre un material elástico es directamente proporcional con la fuerza que le da aplicada y que ha provocado la deformación de cierto material a cierto punto y escala. De las materias bajo la acción de fuerzas externas e internas. Se enfoca en el análisis de esfuerzo, deformación y resistencia, aspectos fundamentales en el diseño de estructuras y componentes mecánicos. Otra parte son los conceptos claves de esta, que como ya antes mencionamos, es el esfuerzo, la deformación y entre otras ley de Hooke y propiedades mecánicas. El esfuerzo es la fuerza interna por unidad de área. La deformación es el cambio de forma del material y la ley de Hooke nos dice que la relación entre el esfuerzo y la deformación en el régimen elástico. Y las propiedades mecánicas es la elasticidad, la plasticidad, la fragilidad y la tenacidad. La fórmula de esfuerzo. La ecuación se deduce considerando que la carga aplicada se distribuye uniforme a lo largo del área transversal. Así se obtiene la definición de presión o tensión interna. La fórmula de la deformación. La deformación es la medida del cambio de longitud relativo a la longitud original. Se deduce midiendo experimentalmente cuánto se alarga o comprime el material ante una fuerza. Y la ley de Hooke. En la región elástica del diagrama se observa que la relación entre esfuerzo y deformación es lineal. Al trazar la curva y calcular la pendiente, el incremento de esfuerzo dividido por el incremento de deformación se obtiene el módulo de elasticidad. Es así la fórmula de la ley de Hooke. Esta ley se deduce a partir de la respuesta experimental de muchos materiales cuando las deformaciones son pequeñas y reversibles. Bueno, mi nombre es Isaid Cruz. Les voy a explicar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Como subtemas están las propiedades elásticas, las propiedades plásticas, las propiedades de resistencia, las propiedades de tenacidad. Antes de esto debemos definir qué son las propiedades mecánicas de los materiales. Bueno, estas son las que definen su comportamiento cuando se someten a fuerzas externas como es la tensión, la compresión, la torsión o el impacto. Esta tiene una importancia en el mundo, ya que esas propiedades son clave para seleccionar materiales en la ingeniería, en la construcción, en la manufactura y el diseño. Las propiedades mecánicas de los materiales están divididas en 4 partes. Lo que es las propiedades elásticas, que es la resistencia a la deformación. Las propiedades de resistencia, que nos dice que es la capacidad para soportar cargas. Las propiedades de tenacidad, que es la absorción de energía antes de fracturarse. Y las propiedades plásticas, que es la deformación permanente. Bueno, la resistencia a la tracción. Esto es la máxima tensión que un material puede soportar antes de fracturarse. Esto se utiliza principalmente en la selección de los materiales para estructuras sometidas a cargas estáticas. La ductibilidad y la maleabilidad. La ductibilidad y la maleabilidad son dos cosas diferentes. Primero, la ductibilidad es la capacidad de un material para deformarse bajo tensión sin romperse. Y la maleabilidad es la capacidad de un material para deformarse bajo compresión sin romperse. La maleabilidad se puede ver o percibir en las construcciones.
si se dan cuenta, en una casa pues pesa mucho la construcción, ¿no? O sea, un bloque, el que está hasta abajo, debe soportar toda esa carga, pero no se rompe. O sea, se puede deformar, pero no se rompe. También lo que en sus principales aplicaciones son los procesos de conformado, como la forja, la laminación y el estirado. Bueno, la dureza. La dureza es la resistencia de un material a la deformación plástica localizada, lo que es el rayado y la penetración. Eso tiene tres métodos de ensayo, que es el ensayo de Rodwell, el ensayo de Vickers y el ensayo de Brinell. El ensayo de Rodwell nos dice que es la que mide la resistencia de un material mediante un indentador de acero templado o un cono de diamante. En esta se aplica una carga inicial y después se usa una carga mayor, midiendo la profundidad de penetración, y después se usa, bueno, esta principalmente se usa en materiales, en metales y en plásticos. Después nos dice el ensayo de Vickers. Esta se utiliza para medir la dureza en materiales muy finos y pequeños. Se aplica una carga sobre un indentador en forma de pirámide y después se mide en diagonal de la huella con un microscopio. Al ser muy pequeñas las partes que se miden con este método, es necesario la utilización de un microscopio. Y pues es muy preciso y adecuado para los materiales delgados o recubrimientos. El ensayo de dureza de Brin nos dice que es la que mide la resistencia del material a la deformación mediante una bola de acero de carburo de tungsteno. Se presiona sobre la superficie del material con una carga determinada, luego se sube el diámetro de la huella. Este es ideal para materiales más blandos y con superficies rugosas. Usa cargas más altas de lo que hace adecuado para piezas gruesas. Un ejemplo de esto es la aplicación en el ensayo de dureza en hierro fundido y en el aluminio. Bueno, la tenacidad. ¿Qué es? Es la capacidad de un material para absorber las energías y deformarse plásticamente antes de fracturarse. La tenacidad y la fragilidad van casi de la mano. Tienen una parte de relación. Por ejemplo, nos dice que es el material tenaz. Materiales tenaces son los que absorben energía y los materiales frágiles son los que se fracturan con deformación. O sea, supongamos que tenemos una lámina de hierro, ¿no? Muy delgada. A esta lámina le aventamos un martillo y va a recibir el impacto. En cambio, con el vidrio, si le aventamos ese martillo, el impacto no lo va a absorber, se va a romper. Su principal aplicación es en el diseño de componentes sometidos a los impactos. Después tenemos la fatiga y la fluencia. La fatiga es el fallo de un material debido a cargas cíclicas repetidas. Por ejemplo, en las grúas, se podrá decir, esos cables están en constante aplicación de fuerzas. Entonces, en algún momento va a llegar una fatiga y ese material se va a romper. En cambio, la fluencia es la deformación lenta y permanente bajo cargas constantes a altas temperaturas. Esa se da más en vigas. Las vigas soportan demasiadas cargas y llega un punto en las que estas vigas se van deformando poco a poco. Lo antes visto tiene sus aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la ingeniería civil es en la selección para puentes y edificios, en la medicina, en los implantes biocompatibles y resistentes, en la aeroespacial, materiales con alta resistencia y baja densidad, y en la industria automotriz, que es el uso de materiales resistentes. Y eso sería todo. Gracias.